Entrevista al Día con Hernán Higuera. 098-999-9819, la línea de contacto entre ustedes y nosotros. Buenos días. Cuando la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura sea independiente y no politizada, podríamos pedir una sanción justa a Jorge Glass, nos dice Bushido, así nos escribe el amable oyente que participa junto a nosotros por la pregunta de esta jornada. 6 de la mañana, 25 minutos. Hasta el miércoles 7 de agosto tienen como plazo las organizaciones políticas nacionales y provinciales para solicitarle al Consejo Nacional Electoral el acompañamiento para realizar los procesos de democracia interna en los que escogerán a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Así es, el cronograma corre, el calendario electoral no se detiene y los ecuatorianos volveremos a las urnas nuevamente en febrero del 2025. Y los partidos y movimientos políticos están apurados en negociaciones, buscando perfiles que puedan terciar en esta carrera presidencial. Y claro, la mayoría de aspirantes al gobierno no son militantes de las organizaciones políticas, como curiosidad nomás, ¿no? Como un dato así para analizarlo. Carolyn Ávila, comunicadora política, está con nosotros para hablar de este tema. Curioso, ¿no? El dato que ningún partido político, ningún partido político tenga un candidato militante, que no es no menor, así como usted dice. Carolyn, buenos días. Entonces, ¿cómo escogemos? ¿De dónde saldrá el próximo presidente? ¿Y cómo ve usted el panorama hasta este momento? Siempre hay el de Tim Marín, ¿no? Claro. Buenos días, querido Hernán. Qué gusto poder saludarles. Un abrazo enorme a toda la audiencia. En esta oportunidad, inclusive visitando Quito, normalmente puedo hacer este tipo de espacios desde la tranquilidad de Cuenca, pero es bonito también estar bienvenida a Quito, acá en la capital. Bienvenida sí, a Quito. Gracias. Tienen una hermosa ciudad. Bueno, el escenario no es del todo favorable cuando tendríamos la posibilidad de contar con más de 10 candidatos, ¿no? Alguno dijera que eso es un fervor de la democracia, pero no necesariamente tener una sábana con tanta candidatura podría ser un signo de madurez política o mucho peor todavía el fervor democrático, cuando se sabe que en el caso del Ecuador en particular, lo que sucede con estas candidaturas es que intentan dar supervivencia a un partido político de alquiler o intentan en este espacio cosechar algo de votos para poder tener espacios en la asamblea, que son esos sí los objetivos últimos y no tanto ganar el espacio en Carondelet. Lo que pasa es que van por otros objetivos, por otras motivaciones. Lamentablemente digo esto porque lo único que hace es minar el resultado hacia una segunda vuelta que termina siendo al final como el espacio decisor, ¿no? La primera vuelta termina siendo para el Ecuador como una gran primaria. Así que, diremos, habrá que ver cómo terminan decantándose estas propuestas, pero es muy probable que tengamos un gran número de candidatos para febrero del 2025. Quizás allí, al Código de la Democracia, le hace falta impulsar más, estimular todavía más las alianzas, los pactos, que son los que ahora se van a comenzar a ver una vez que terminen los procesos de primarias o que se están comenzando a dar lugar, ¿no es cierto?, a los procesos de primarias y que puedan comenzar a mirar más estas alianzas entre las líneas ideológicas afines, ¿no?, que es también parte de lo que hemos visto. Pero volviendo a la pregunta inicial, la expresión que no es mía de partidos sin candidatos y candidatos sin partidos, lamentablemente es patente, salvo honrosas excepciones, pero sigue siendo un común denominador en el Ecuador. Hasta el momento, los candidatos que han dicho, o los precandidatos que han dicho estar seguros en la papeleta del 2025 están de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, de Unidad Popular, Jorge Escala, del Movimiento Construye, Henry Cucalón, y del Partido Sociedad Patriótica, Andrea González. Así está la papeleta hasta hoy, pero como usted dice, van saliendo candidatos sorpresas, los salvadores del país que ya tuvieron oportunidades de
ejercer cargos públicos y que hasta ahora no han mostrado pues el resultado de un mejor país. Allí también por ahí está apareciendo el exministro José Serrano, buscando también tienda política. ¿Qué opina? Hay varias opciones. Yo no suelo descartar a priori, digamos, el hecho de que ya hayan estado en funciones como para decir, usted ya tuvo la oportunidad, no vaya por otra vez, ¿no es cierto? Porque en política debería exigirse la experiencia en el ámbito de lo público. Normalmente para cualquier trabajo lo primero que se le pregunta a la persona en una entrevista es cuál es su experiencia, y si es que ha tenido experiencia en el cargo o en algo parecido, suele ser más bien loable. No estoy diciendo que se ponga de nuevo otro presidente. Lo que sí digo es que está claro que una vez que has tenido un par de años en el ámbito de lo público, es probable que tengas al menos un poco más de experiencia para al menos no meter la pata cuando vayas a contratar barcazas, ¿no es cierto? El punto es un poco de experiencia en el sector público te permite tener al menos un poco de millas recorridas y avanzar más rápido que quienes recién se van a enterar en qué es un Keybox. Entonces, pensar en que alguien que tenga algo de recorrido público no es una mala idea. Tal vez el error está en el que no han logrado limpiar del todo su trayectoria, su ascendencia, y a pesar de eso están como buscando otros espacios, quien les dé cobija, ¿no es cierto? Quien les esté abriendo una puerta. Eso sí llama un poco la atención, porque si hay algo que se le pide a los políticos es un mínimo sentido de coherencia, y la coherencia por lo general parte desde la ideología. Eso, por ejemplo, sí tiene que ser duramente criticado desde los mismos medios de comunicación y obviamente por los votantes cuando vemos estos cambios de camisetas, estas idas y vueltas desde las distintas posturas políticas que presentan las candidaturas también, ¿no? Uh-huh. Vemos, por ejemplo, un Carlos Rabascal en Izquierda Democrática. Vemos también que Pachacutic está a puertas de tomar una decisión a propósito de lo que hagan las izquierdas, el Partido Socialista. Si bien es cierto, no son nombres que ya están en firme, pero se sabe que van a entrar con algo. Yo no descartaría, por ejemplo, en la derecha a Otto Sonnenhosner del todo. Me entiendo que también está en la búsqueda de una alternativa, de una opción, de algo que le dé algún tipo de rédito también, porque desgastarse en una segunda pérdida, por ejemplo, también entiendo que debería ser algo en lo que pensar, al menos como candidato, como político, todavía sin un partido, ¿no? Ahora, ese es otro de los escenarios que tenemos en el país. Lo que vemos en el panorama es que se buscan nombres, ya no partidos, y los nombres buscan los partidos. No hay una propuesta de país, es decir, no hay una propuesta que diga, ok, por este cuadro la ciudadanía puede decantarse, podría elegir. Lo que estamos observando es una falta de cuadros, de perfiles para que dirijan este país. En medio de todo eso, por ejemplo, en 5 días, partidos y movimientos de izquierda buscan poner candidatos para una posible alianza. Es decir, de esa manera se elige los candidatos. Lo interesante aquí es, no sé si es que lo que están buscando es candidatos a propósito de la reunión de las izquierdas, que es la que usted está haciendo referencia, claro que sí, sino más bien en este instante la impresión que me dejó esa sesión es buscar una agenda. Y creo que si es que el objetivo es buscar una agenda, eso es un buen primer paso. Si el objetivo es buscar un binomio, es un error. ¿Por qué? Porque por eso justamente se dice las izquierdas, tal vez en oposición a la derecha, porque hay una diversidad de criterios en ese segmento ideológico y es muy difícil que puedan ponerse de acuerdo así tan rápido. Tienen que conversar, está muy bien que se sienten a conversar, de hecho lo hable en la clase política, que al menos desde esos espacios lo hagan, y si es que pueden luego encontrar una agenda común en función del país, al menos avanzar al estilo Francia, ¿no? Un pacto de no agresión y ver qué pasa en la segunda vuelta, teniendo en cuenta que la primera vuelta, la de febrero 2025, podría ser como una suerte de gran primaria, sobre todo en ese segmento en donde hay como mayor dispersión a priori, ¿no? Habrá que ver de nuevo qué termina pasando en esa papeleta. Entendí que esa es como la primera línea de acción
de la reunión de las izquierdas motivada por más de 50 organizaciones y colectivos que fueron los convocantes. Pero de nuevo, habrá que ver qué pasa. Pachacutic, ¿por dónde irá? Porque se habla de la posibilidad de que Leonidas Issa sea como el primer candidato a la Asamblea Nacional. Es la opción que más suena, Han ¿no? Han dicho que estarían de acuerdo en ceder dependiendo de nuevo de la agenda, ¿no? Recuerde, por ejemplo, que Pachacutic tiene una línea anti-extractivista sumamente fuerte que no comulga, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana. Y de allí que escuchar a la Revolución Ciudadana, que va a hablar con la izquierda, pero también con el sector productivo, inclusive con la derecha, es una forma también de ver cómo ellos intentan cambiar el guión que ya hemos visto en las dos últimas elecciones. A ver si para febrero nos muestran algo distinto. De nuevo, todavía estamos viendo cómo estas piezas comienzan a moverse. Y el correísmo es quizá el partido o el movimiento político que tiene mayor dificultad de poner candidatos, ¿no? Allí suenan, por ejemplo, Luisa González, Gustavo Yal, Paula Pavón, Augusto Verduga, y no tienen una ficha, digamos, definida. Lo que algunos miran como dificultad, yo lo miro desde una perspectiva del privilegio de la militancia. Por ejemplo, ya quisiera ADN tener 4 militantes con la trayectoria, que en este caso tienen los nombres que usted acaba de mencionar, como posibles candidatos. Ya quisiera la misma izquierda democrática contar con 4 nombres así dentro de sus militantes, con opciones electorales firmes. Por ejemplo, ya tiene un 17%, que no lo tiene ninguno de la izquierda democrática en este instante, y tampoco lo tiene Rabascal. Seguro el Partido Social Cristiano debe estar mirando con algo hasta de envidia la opción que tienen, ¿no es cierto? Porque está Kronfle, han puesto a Diana Pasley también, ¿no es cierto?, como una opción, y yo me alegro mucho que esta vez el Partido Social Cristiano quiera jugarse con candidato propio y no tomar prestado o no auspiciar a un outsider como fue la vez anterior con Topic, porque no hay nada mejor que hacer militancia y que trabajar desde la base impulsando un candidato, porque al hacer eso justo se evita lo que usted decía al inicio, ¿no? Que terminan buscando nombres en lugar de buscar proyectos, propuestas. La propuesta se construye con la militancia y la consecuencia es un nombre. Creo que lo más cercano a eso es lo que en este momento vive tanto, por ejemplo, Pachacutic como la Revolución Ciudadana, que son partidos que disfrutan de contar con militancia. Digo disfrutan porque es un privilegio que deberían tener la mayor cantidad de partidos políticos en el Ecuador, pero que no pasa así. Hay varios temas para analizar, pero evidentemente por tiempo no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, preguntarle el panorama para el presidente Daniel Noboa no es muy favorable, digamos, como él pensaba, no la tiene tan fácil, más cuando aún no se define qué va a pasar en su situación como presidente cuando tiene que encargar la presidencia. Claro. Bueno, yo creo que están respirando y de seguro deben haber abierto una botellita allí en la SECOM con los números que Comunicaliza les entregó hace unos días atrás. Porque por fin, después de ese alzada, ese positivismo que tuvieron, ¿no es cierto?, al inicio de este año, han logrado recuperar nuevamente. Todo el tiempo estaban en bajada, han logrado recuperar un poco y me parece que es fruto de grandes esfuerzos en la gestión de comunicación y el anclaje que han tenido nuevamente hacia la seguridad. Así los resultados en materia de de gestión en particular sobre seguridad no necesariamente les están siendo favorables. Todo indica que mientras exista alguna estrategia en lo comunicacional que hable, que le permite a la gente decir, bueno, algo están haciendo en Durán al menos, o por último la bronca con Aquiles Álvarez, pareciera que genera ciertos elementos un poco más positivos en la valoración.
igual sigue siendo 55%, si no me equivoco, nada despreciable sobre la aprobación de gestión. Lo que pasa es que venía de una aprobación muy, muy alta, y la preocupación que tenían en Carondelet es si es que les va a alcanzar para llegar a noviembre. Y más todavía cuando la situación económica no pinta bien, los resultados a nivel internacional no son adecuados, y la presión internacional, por ejemplo, con la pregunta que usted acaba de hacer temprano, ¿no es cierto?, sobre lo de Glass, va a poner un panorama nuevo dentro de la agenda gubernamental. Yo no creo que vayan a ceder fácilmente, porque el hecho de haber tenido esta estrategia en la embajada, ¿no es cierto?, con Glass, y Glass ahora en La Roca, lo que ha hecho inmediatamente es movilizar al anticorreísmo a favor de Daniel Noboa, y perder esa base con proceso electoral prácticamente lanzado es un lujo que no se puede perder en este minuto el presidente / candidato Noboa, ¿no es cierto? En este momento toda decisión que ellos tengan que hacer va en función de lo que pueda pasar en febrero 2025. No es un escenario fácil, pero tampoco es un escenario imposible, porque está en funciones y está todavía con una alta favorabilidad. Lo último que quería consultarle y rápidamente es que iremos a unas presidenciales con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo Código de la Democracia, es decir, una deuda eterna para los ciudadanos que tienen el derecho a escoger un presidenciable. Digamos, esto es un poco cuestionable, ¿no? Y se ha intentado hacer reformas. Recordemos que hubo un movimiento importante al respecto, el mismo hecho de ahora contar con debates obligatorios, en fin, hay todo un tema que se ha ido haciendo, pero que le hace falta todavía seguir mirándose con más profundidad. El proceso democrático en el Ecuador requiere mejores miradas. Por ejemplo, ¿qué tipo de asamblea elegimos? Cuando lo hacemos en primera vuelta, cuando lo hacemos en plancha, hemos estado haciendo elecciones en función de lograr gobernabilidad, y no necesariamente ha funcionado, porque no pasa solamente por elegir en plancha, sino también que el Ejecutivo haga juntamente con el Legislativo esos acuerdos que generen la gobernabilidad que tanto se busca. Yo creo que allí hay mucho todavía para seguir discutiendo, pero este rato cualquier cosa ya será posterior a la elección del 2025. Un escenario hermoso para seguir analizando, por supuesto. Claro que sí. Gracias, Carolina Ávila, comunicadora política, analizando el panorama político y electoral en el Ecuador. Muy gentil. Que tenga un buen día. Igualmente. 6:42. Esto es Notimundo al Día.